Este mes de febrero se cumplen 3 años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. 3 años de destrucción, resistencia y cicatrices que han marcado a la población ucraniana, pero también a la tierra misma. Mientras el mundo sigue de cerca la evolución del conflicto, hay una batalla silenciosa que se está librando y marcará el futuro del país: la lucha por su recuperación ecológica. Las imágenes de destrucción en las ciudades ocupan los titulares, pero el impacto ecológico ha tomado y está tomando dimensiones igualmente catastróficas. La guerra ha devastado infraestructuras y comunidades, pero también los ecosistemas que sostienen la vida y la economía de millones de personas. En este vídeo exploramos el concepto de ecocidio, un crimen que implica la destrucción masiva de la naturaleza, y cómo la guerra en Ucrania ha convertido vastas áreas de su territorio en un desierto ecológico. Este no es solo un problema ambiental, es la segunda gran batalla que Ucrania tendrá que librar en la posguerra. Contaminación de tierras agrícolas, envenenamiento de ríos y destrucción de infraestructuras esenciales afectarán durante décadas lo que los ucranianos podrán comer, exportar y reconstruir. Más allá de las cifras escalofriantes, veremos también los esfuerzos por la recuperación y el precedente histórico que Ucrania quiere establecer para asegurar que estos crímenes no quedan impunes. Para entender la magnitud del desastre, basta con ver los números. Más de 6.000 incendios han arrasado reservas naturales, bosques y tierras agrícolas. Se estima que 500.000 hectáreas de bosque han sido destruidas y que recuperar esas áreas tomará más de 90 años. El agua tampoco ha escapado a la guerra. Más de 2.000 kilómetros de ríos han sido contaminados, incluyendo el Desna y el Seim, fundamentales para el suministro de agua potable y la biodiversidad de la región. Pero uno de los mayores desastres ocurrió con la destrucción de la represa Kakhovka, que no solo causó una inundación masiva que desplazó a más de 30.000 personas, sino que también liberó sedimentos tóxicos, envenenando suelos y fuentes de agua. Pero lamentablemente eso no es todo. En el este del país, en regiones como Donetsk y Luhansk, el bombardeo sobre zonas industriales ha liberado productos químicos peligrosos al aire y al suelo: amoníaco, ácido nítrico y metales pesados. Estos elementos tóxicos no solo afectan al medio ambiente, sino también a la salud de las personas que aún viven en la zona. Y si hablamos de consecuencias a largo plazo, hay un problema que pone en jaque la economía y la seguridad alimentaria de Ucrania: la contaminación de los campos agrícolas. Más de 2 millones de hectáreas de tierras de cultivo han quedado inutilizables por la presencia de minas y municiones sin explotar. Eso significa que cerca del 20% de las tierras agrícolas en las zonas de conflicto ya no pueden ser utilizadas, lo que ha obligado a muchas comunidades rurales a abandonar sus hogares y ha puesto en peligro cosechas que alimentaban a millones de personas, tanto en Ucrania como en el extranjero. Como decimos, la guerra no solo está destruyendo ciudades, también está dejando una cicatriz profunda en la tierra misma, una que tardará generaciones en sanar. Todos estos datos son abrumadores. En realidad, no podemos hacernos una idea real de lo que está pasando si no escogemos un hecho concreto. Y hay muchos. Nosotros hemos escogido el caso de Chasiv Yar. La localidad de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, ha sido uno de los principales puntos de enfrentamiento en la guerra de Ucrania, especialmente desde la caída de Bakhmut en abril de 2023, cuando la línea del frente se trasladó a las cercanías de esta localidad. A lo largo de la guerra, Chasiv Yar ha sido testigo de constantes bombardeos que han dejado a sus residentes atrapados en el caos. Los civiles que permanecieron en la zona, principalmente familias de agricultores, han sido víctimas de la violencia directa y de la destrucción ecológica que ha alterado sus medios de vida. Las que habitaban cerca de los ríos locales, como el río Bakhmutka, dependían de sus aguas para cultivar la tierra y alimentar a sus comunidades. Esta fuente de vida ha sido devastada, tanto por la contaminación de los bombardeos como por el desplazamiento forzado que ha afectado a miles de personas. Las tierras agrícolas, antes productivas, se han vuelto peligrosas debido a las minas y municiones sin explotar, lo que ha dejado a las generaciones futuras sin herramientas para reconstruir sus vidas. La guerra no solo ha destruido los hogares y las familias, sino que también ha alterado irreparablemente el ecosistema local, creando condiciones de vida insostenibles para los que aún luchan por sobrevivir. La contaminación del agua, como la que afecta al río Bakhmutka, se ha visto acentuada por la presencia de metales pesados, residuos de explosivos y productos químicos que se han infiltrado
en las fuentes hídricas. Las lluvias, que antes eran parte del ciclo natural de la región, ahora arrastran los residuos bélicos, creando un cóctel tóxico para la fauna y las comunidades que dependen de estos recursos. Además, la deforestación masiva causada por los bombardeos y la presencia de tropas ha alterado profundamente el ecosistema local, dejándolo vulnerable a la erosión y la pérdida de biodiversidad. Después de saber todo esto, es difícil no hacerse la pregunta: ¿hay alguna forma legal de castigar a quien ha infringido los daños? Si los actos que violan la legalidad internacional durante un conflicto pueden ser considerados y juzgados como crímenes de guerra, ¿no deberían considerarse así todos los ejemplos expuestos? Porque sí, lo que está sucediendo en Ucrania se ajusta a la definición de ecocidio, un término legal que describe la destrucción masiva de ecosistemas que resulta en la degradación irreparable del medio ambiente. Si bien las leyes internacionales no contemplan el ecocidio de manera explícita, la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto los efectos devastadores que un conflicto armado puede tener sobre el medio ambiente. Pero, ¿quién debería ser responsable de los daños ecológicos causados por la guerra? ¿Se pueden responsabilizar a las potencias extranjeras que apoyan a uno u otro bando o solo a los actores directamente involucrados para la destrucción? Aunque el nombre pueda ser más moderno, la idea de ecocidio ya se ha denunciado para otras guerras. El historiador británico Keith Lowe, en su obra Continente salvaje, ya describió cómo la Segunda Guerra Mundial no solo devastó a las sociedades europeas, sino que también causó una destrucción masiva del medio ambiente. Durante ese conflicto, se arrasaron bosques enteros, se contaminaron ríos y se alteraron hábitats que habían existido durante siglos. Lowe explica cómo este tipo de devastación no solo es una tragedia humana, sino también una catástrofe ecológica de la que las comunidades afectadas tardan generaciones en recuperarse. Hoy, en Ucrania, vemos una repetición de estos mismos patrones. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, la destrucción no solo afecta a los humanos directamente involucrados en el conflicto, sino también a los ecosistemas, que se ven alterados por la violencia, la contaminación y la destrucción masiva de la infraestructura natural. A pesar de la magnitud de la destrucción, Ucrania ha iniciado varios esfuerzos concretos para abordar la devastación ecológica y avanzar en la recuperación. El desminado, la descontaminación del agua y la reforestación son las tres principales áreas de intervención. En el este de Ucrania, especialmente en la región de Donetsk y en áreas cercanas a la ciudad de Kharkov, se están implementando programas de desminado a gran escala. Estas zonas han sido particularmente afectadas por la guerra y las minas y los restos explosivos representan una amenaza persistente para los civiles y la rehabilitación del terreno agrícola. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, más de 30.000 hectáreas en Donetsk y Lugansk aún están plagadas de minas. Y el desminado es esencial para restablecer la seguridad y permitir la regeneración agrícola. En cuanto a la contaminación de ríos y suelos, varios organismos internacionales están colaborando con las autoridades ucranianas para abordar esta crisis. En colaboración con el Ministerio de Ecología, han trabajado en la descontaminación de los ríos Dnipro y Desna, dos de los más importantes del país. La represa de Kakhovka, que ya mencionamos, destruida en 2022, liberó grandes cantidades de sedimentos tóxicos que aún contaminan estos ríos. Algunas organizaciones, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, han estado colaborando para realizar estudios de impacto y limpiar las aguas afectadas. Y veremos si esto sigue pasando ahora que Trump está en la Casa Blanca. Porque sí, USAID es la misma agencia que quiere desmantelar, empezando por congelar todos sus proyectos. A nivel local, diversas ONGs locales, junto con grupos de voluntarios, están trabajando con el gobierno ucraniano en la reforestación de áreas devastadas. Por ejemplo, el proyecto Reforestación en la región de Kiev ha comenzado a plantar árboles en áreas que fueron destruidas por los incendios forestales y se espera que con el tiempo se recupere parte de la biodiversidad que se ha perdido en los últimos 2 años. Ante un potencial escenario de futuras reparaciones, el gobierno ucraniano también ha comenzado a poner en marcha un marco legal para denunciar el ecocidio y hacer que los responsables rindan cuentas, lo que podría sentar un precedente importante para las próximas generaciones y ayudar a crear una conciencia global sobre los impactos medioambientales de los conflictos armados. Para ello es importante indicar que en la COP29, evento sobre el que hicimos un vídeo que os dejamos aquí arriba, Ucrania, en colaboración con la citada EcoAction, ha presentado una metodología de cálculo de impacto climático de la guerra, llegando a la conclusión de que solo en los
2 primeros años, las emisiones de gases de efecto invernadero provocados directamente por el conflicto ascenderían a unas 175 millones de toneladas más de lo que emite en un año Holanda. Aunque la cifra sea estremecedora, no deja de suponer un avance transformador para poder ayudar a países que en futuros conflictos necesiten cuantificar estos daños. Aunque los conflictos pueden terminar en los campos de batalla, la lucha por la recuperación ambiental, como hemos visto, será una guerra silenciosa y aún más larga. Ucrania deberá enfrentarse a décadas de restauración de sus tierras, ríos y bosques, un proceso que no puede asumir en solitario. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar esta reconstrucción, no solo por solidaridad, sino porque el impacto de esta devastación trasciende fronteras. La destrucción de ecosistemas no es un daño colateral, es una amenaza real para la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la salud pública a nivel global. En un momento en el que el mundo atraviesa una nueva era de rearme y crecientes tensiones geopolíticas, el costo ecológico de la guerra en Ucrania debe servir como una advertencia. Si ignoramos las consecuencias ambientales de los conflictos, no solo condenamos a los países en guerra a una recuperación interminable, sino que hipotecamos el futuro de todo el planeta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle a like y compartidlo. Y nos vemos muy pronto.